Hola, buenos días. Bueno, esto ya, Rosana, está superando la lámpara de Aladino. Pido un deseo y lo tengo concedido ya. Esto funciona mejor que Amazon, o sea, perfecto. Bueno, Jordi, empieza contándonos qué es lo que está pasando en la Unión Europea, porque tanto en lo que se refiere a la sanidad como en lo que se refiere a la cobertura económica, la verdad es que la Unión Europea está brillando por su ausencia. Hoy hay muchos titulares de España e Italia no aceptan por su, no sé, por su mezquindad los presupuestos, el presupuesto que plantea la Unión Europea para el coronavirus, etcétera. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, pues cuando hablamos de Europa, Federico, tú bien sabes que no hablamos de una cosa etérea, o sea, hablamos de instituciones, y por un lado tenemos el Consejo, que es donde están los Estados, por otro lado tenemos la Comisión, que es el gobierno de la Unión, y después tenemos el Parlamento. Ya pues ahí está la central, básicamente son las tres patas, ¿no?, de las instituciones europeas. Y volvemos a ver cómo lo que es la idea de Europa, que en estos momentos os parecería más necesaria que nunca, su desarrollo y su implementación real, esos valores que siempre se argumentan de la solidaridad, pues los estados nuevamente pues vuelven a frenarlo. Ayer vimos un espectáculo bastante lamentable y preocupante, como una vez más Alemania y en este caso Holanda pues frenaban lo que sería pues implementar realmente un paquete de ayuda económica para los países afectados especialmente por el coronavirus, pero bueno, una situación que se va a poder y probablemente se extienda a otros países en las próximas fechas, ¿no? Y hemos visto una vez más pues como Alemania y Holanda pues se niegan a lo que son los eurobonos, o los coronabonos, como ahora se llaman, y están frenando iniciativas que desde el Parlamento y desde la propia Comisión se están impulsando. Ayer mismo el propio presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, que no es tanto de mi devoción, pero por ejemplo pues está defendiendo los eurobonos, y las intervenciones que hubo durante la jornada ayer del Pleno pues estuvieron defendiendo estos eurobonos y la mutualización de la deuda para, sobre todo, dar una respuesta a la crisis económica que ya estamos viviendo y que la vamos a ver con más agudeza conforme pasen los días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de Europa hay que ver que los estados, una vez más, son aquellos que ponen los límites o que frenan lo que podría ser seguramente unas medidas, unas propuestas que se ajustarían más a aquello que esperamos de Europa, ¿no? Después el tema sanitario, para acabar, el tema sanitario realmente la Unión Europea, las instituciones tienen muy poca o ninguna responsabilidad, es un tema que depende de los Estados, aunque sí que es cierto que una vez más las políticas adoptadas por los Estados de levantamiento de fronteras, de suspensión de Schengen, pues hace que, por ejemplo, pues el tema de la movilidad interna y el tema de las líneas de suministro pues se han visto afectadas gravemente, o decisiones como la de Alemania, por ejemplo, de prohibir las exportaciones de material sanitario, como hizo en las últimas semanas. Pues, o sea que es que recuerdo una entrevista que le hicimos hace muy pocos días a Antonio Tajani, y nos dijo: aquí Europa hace frente eficazmente a la crisis del coronavirus, que se niega a admitir, dice, o el coronavirus se carga a Europa. Y la verdad es que Europa, claro, ha sobrevivido a todo, a la peste negra. Pero es verdad que la Unión Europea está demostrando los fallos de egoísmo de siempre. Cuando no es Francia es Alemania, cuando no es Alemania es Francia, y cuando no es Alemania o Francia con algún aliado de los Países Bajos. Pero es que no falla nunca. Los egoístas eran los ingleses, que ya se han ido, pero quedan los de siempre. La PAC tenía el 80% más para sobornar a los agricultores franceses y alemanes, porque ha sido su única función durante muchos años. Se amplía la Unión Europea. No cambian las normas. Al final siempre Alemania y alguien, o Francia y alguien, o Francia y Alemania, hacen de su capa un sayo y van a lo suyo. Y no hay manera, parece, de romper ese círculo siniestro, ¿eh? Bueno, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que el contexto este es diferente, yo creo que sustancialmente, por ejemplo, de la crisis de 2008, ¿no? La crisis de 2008, cuando se adoptaron medidas pues muy duras en Europa, no en Estados Unidos, pero sí en Europa, pues de restricción de la capacidad de endeudamiento de los estados, de la austeridad, ¿no? Que toda austeridad, sí. Había una especie como de norma, ¿no? Era el tema moral, ¿no? Es decir, han despilfarrado, han vivido por encima de sus posibilidades, es el momento de ajustar. Y bueno, de alguna forma todo el mundo aceptaba que ha habido, pues, seguramente una falta de rigidez, una laxitud a la hora del gasto público, que era un momento bueno, seguramente no fue la forma más eficaz, sin duda, pero bueno, o sea, que especie como de
pues casi no lo merecemos, ¿no? Pero claro, es que ahora ¿qué pasa? Que estamos muriendo por encima de nuestras posibilidades también. O sea, el virus, que no es un virus europeo, no es un virus español, como decía muy bien el ministro el portugués, ¿no? Hace unas declaraciones del ministro holandés. O sea, esto también es culpa de una falta de control presupuestario. O sea, es realmente una infección, un virus donde mueren miles y miles de personas. Es muy complicado. Mira, yo ayer intervine en el Pleno y hablando de este concepto, ¿no? Si vivimos por encima de nuestras posibilidades, lo que se decía, el riesgo moral, ¿no? Sí. No podemos facilitar el crédito, no va a ser que lo gasten mal. Sí, mira, vamos a ver. Que se lo gastan en vino. Están muriendo cada día 700 personas en mi país, ¿sabes? Y tú nos miras a la cara y nos dices que esto es un riesgo moral. Y decía ayer que el verdadero riesgo moral que vivimos ahora mismo es que vamos a poder soportar sobre nuestra conciencia las muertes de nuestros conciudadanos y la desaparición de millones de empleos. Sigue siendo un socialista utópico. Le dices a un holandés que si va a soportar que muera en un país católico y te dirá, no, en casa brindamos. Es que hay cosas que no han cambiado. En el Parlamento sí, pero mira, en el Parlamento el otro día yo no es que ahí uno sufra, digamos, el síndrome de Estocolmo de estar en las instituciones. Una cosa son las políticas de los Estados, y es cierto que ayer, por ejemplo, en el debate parlamentario había una amplísima mayoría, por ejemplo, de grupos a favor de, por ejemplo, de los eurobonos, por ejemplo, ¿no? Y es una mutualización de la deuda. Entonces, bueno, yo creo que en estas circunstancias, yo creo que si no somos capaces, si cuando morimos juntos no somos capaces de tomar decisiones juntos, pues tenemos un problema. Y yo creo que es cierto, si la Unión Europea, no nos vamos a engañar, se está encontrando y se encuentra ahora mismo en una situación que yo creo que es más complicada que incluso durante la crisis, porque es una crisis ética. Si realmente no somos capaces, en un contexto donde mueren conciudadanos europeos en muchos de nuestros países, en Francia ya están sobre los 1.300 personas muertas, en Italia pues 7.000, pero en España estamos muy cerca. Si ni en estos momentos los mecanismos básicos de solidaridad, de respuesta común y coordinada son eficientes, pues hombre, yo creo que habrá que replantearse y repensarse la Unión Europea de otra manera, sobre todo para no crear falsas expectativas, ¿no? Y a veces las creamos un poco nosotros, por ejemplo, el tema sanitario. No es que la Unión Europea reaccionó tarde, bueno, la Unión Europea no tiene competencias sobre esto, pero sí que tiene competencias a nivel de política monetaria, a nivel de política de inversiones, a nivel de política económica, que permitan decir, bueno, si las vidas las salvan los Estados, es cierto que la economía de las empresas y el empleo sí que depende de decisiones valientes, decididas y por parte de los miembros de la Unión Europea. Y eso sí que es cierto. Y ahí sí que los Estados tienen poco margen, ahí sí que decidimos todos, en teoría, aunque tú tienes toda la razón ahora que hay algunos que deciden más que otros. Pero si ni en este contexto somos capaces de transmitir una imagen de solidaridad y de cooperación, siempre evidentemente con unos controles y para evitar que nadie haga un uso inadecuado de los recursos públicos. Pero si ni en ese contexto somos capaces de transmitir esa imagen de solidaridad y de apoyo mutuo, el que tenemos al conjunto de los países europeos de nuestro lado y trabajamos conjuntamente, pues seguramente a todos, incluso a mí, pues se nos hará cambiar mucho la idea que tenemos hacia dónde tiene que avanzar Europa. Bueno, dejo que preguntéis porque yo reconozco que me encocoro. Me acuerdo de la leyenda negra y me acuerdo de su madre. O sea, llevamos soportando, y los españoles, como nos creímos nuestra leyenda negra, pensamos que es que éramos inferiores, que es que somos una escombrera de la historia, etcétera. Y hay idiotas que viven de eso. Bueno, en Cataluña, donde más. Pero la verdad es que lo que estamos viendo de Europa, por desgracia, es buena parte de lo que es realmente Europa, que es una mezcla de intereses, lo cual está muy bien, que hay intereses que se defiendan. A España le vino bien en un momento, pero lo que no podemos pensar es que si nosotros no hacemos algo, alguien lo va a hacer por nosotros. No lo va a hacer nadie. Y aquí hay gente que todavía cree eso en Europa. En fin, a ver, preguntas. Yo es que estaba escuchando a Jordi Cañas y estando de acuerdo con él, me preguntaría si fuera holandés, oiga, ¿y lo del Parlamento de Galicia? ¿Y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, teniendo que responder a las críticas de la izquierda por mandar respiradores 11 a Madrid? Y teniendo que Núñez Feijóo decir que las mismas palabras que ha dicho Jordi Cañas, pero respecto al propio país dentro de España, si en este momento
y el señor Juanma Moreno Bonilla ayer en este programa diciendo que lo va a mandar y ya le empiezan a caer críticas también en Andalucía. Claro, es que la situación dentro de España es la misma discusión entre algunos por parte de la izquierda contra Feijóo por mandar respiradores a Madrid, mientras nosotros estamos pidiendo, lógicamente, que el resto de países de la Unión Europea arrimen el hombro. Pero como Jordi Cañas es de Cataluña, ahora mismo los datos están diciendo que la comunidad que está atravesando ahora el mayor pico de contagios es la comunidad catalana. Comunidad catalana que ha rechazado en algunos casos la intervención del ejército para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Cuando sea la comunidad catalana la que necesite respiradores sanitarios, más material, ¿cree usted, señor Cañas, que los separatistas catalanes cambiarán el discurso o que seguirán en su cerrazón con tal de que España no les ayude ni beneficie en nada, aunque eso provoque muertos y más contagios? Mire, si quiere, vamos por partes y acabaremos con los independentistas catalanes, que es lo que de todo tiene menos interés, porque es más evidente su maldad y repugnancia intrínseca, ¿no? Respecto a Holanda, a ver, mire, Holanda, es cierto que el ministro, en estos contextos hay dos niveles, hay varios niveles en las declaraciones de los responsables públicos. Y la más clave, la más clara y la más evidente es la lectura interna, nacional. O sea, hay que recordar que en Holanda pues hay unas fuerzas de ultraderecha muy potentes, un discurso muy potente, un discurso xenófobo muy potente. Aquí tenemos una idea de los países de Holanda y entonces son tulipanes, y bueno, cuidado, porque las cosas no son lo que parecen, ¿eh? Entonces, pues tiene que dar un discurso muy contundente en este aspecto para que nadie le pueda decir que la solidaridad con otros países va en detrimento de los intereses de los holandeses. Porque hay un movimiento en general, no solo en Europa, en todo el mundo, de pensar que ahora mismo es el momento de retroceder hacia los Estados-nación, fortalecer las fronteras y, oye, cada uno se apaña. Y eso, que es un discurso que está muy bien, la realidad es muy diferente, porque si todo el mundo hiciera esto, si no hubiera mecanismos de solidaridad, si no fuéramos capaces, por ejemplo, de comprar ahora mascarillas a China, porque los chinos dijeran que no exportan nada de material, o tenemos un problema muy serio. Lo digo porque yo puedo entender que hay un tipo de discurso, un tipo de relato o de narrativa política que tiene como objetivo, digamos, dar respuestas a los problemas locales, y después hay una realidad que es mucho más compleja. Mire, yo creo que la solidaridad es fundamental en momentos de dificultad. Y eso se demuestra, y la solidaridad real se demuestra en estos momentos. Yo cuando escucho al señor Feijóo decir eso, yo me congratulo de su generosidad. ¿Eso va en detrimento de los gallegos? No. Porque el momento que haya un problema serio en Galicia, habrá que arrimar el hombro. Yo creo que es el momento de entender que, por desgracia, esto funciona en una onda y que hay que intentar poner los recursos allá donde más necesidad hay. Y eso es un principio básico. O sea, yo me siento español y defiendo España porque creo en una solidaridad común entre nosotros. O sea, porque si no vamos a empezar ya no es un problema de Europa, es un problema de los territorios, es un problema de los gobiernos. Pero por encima de todo eso hay personas. Y yo creo que si los responsables políticos y públicos no estamos a la altura del problema, que es en el fondo salvar vidas, y tus vidas son nuestras vidas. Yo cuando muere un ciudadano italiano, pues es un conciudadano nuestro. Y cuando muere un ciudadano gallego, es un conciudadano nuestro. Hay algunos en Cataluña, cuando muere un ciudadano en Madrid, se alegra, y dicen que de Madrid al cielo, o de Madrid a IFEMA, o de Madrid al Palacio de Hielo. Yo no. Entonces, le estoy combatiendo eso en mi país, pues evidentemente esas declaraciones me parecen muy desafortunadas. Y para acabar con el tema de Cataluña, mire, desde el principio de esta crisis fue evidente, porque es nauseabundamente descarado, el uso que iban a hacer de esto para atacar a España. Mire, llevo haciendo 52 tweets ya significando este tipo de noticias por Twitter, desde mi cuenta personal. Y decía, fueron capaces de utilizar el atentado de Barcelona yihadista para atacar a España y sus instituciones. ¿Cómo no van a utilizar un virus? Si ellos lo conocen muy bien, el virus, si son uno, conocen muy bien cómo funciona un virus, porque son uno, el peor de todos, un virus político, que de este sí que yo creo que no tiene cura, porque llevamos ya en Europa viviéndolo desde se sabe. Entonces, yo, de verdad, lo que hagan estos, me digo, a mí lo que me preocupa es que la gente decente compre esos argumentos. Sobre todo cuando hay encima de la mesa un problema clarísimo y básico. Dice que tenía que asentarlos a todos, que es salvar vidas. Y se ha acabado.
y que no vea esto, pues creo que tiene un problema. Sí, a ver, más preguntas, Pietro. Sí, buenos días, señor Cañas. A mí me gustaría también hablar un poco de lo que va a pasar después de que se supere la crisis, que no sabemos cuándo va a ser, pero lo que sí se anuncia es un desastre económico, pero como no conocimos en mucho tiempo, incluso ya abiertamente peor que el del 2008, porque se está hablando de caídas del PIB de 6 puntos, pero que puede ser mucho peor, y millones de personas en el paro. Entonces, lo que sí me parece preocupante es que si el euro estuvo en riesgo en la crisis del 2008, es que como desaparezca el euro, la crisis, por ejemplo, en España va a ser doblemente grave. ¿Cree usted que hay, es decir, por un lado, cree que hay riesgo de que el euro entre en crisis después del coronavirus? Y dos, en el caso concreto de Europa, ¿no habría que poner precisamente la planificación que no existió para luchar contra el coronavirus, sí podría existir para luchar contra el desastre económico? Bueno, yo creo que estamos el otro día leí una portada del Economist que ponía hacia lo desconocido. Yo creo que sinceramente estamos navegando hacia lo desconocido. Hay una crisis sanitaria que es evidente y está, digamos, cartografiada, en el sentido de que la conocemos, sabemos cuáles son sus curvas de expansión, creemos que tenemos mecanismos para intentar rebajarla, aplanarla, dimensionar de otra manera para poder hacer frente sanitariamente a los picos de demanda de enfermos. Y económicamente nos encontramos en una situación desconocida. Es un parón económico como no se ha visto ni en época de guerra. O sea, y ahí tenemos el problema. Por eso decimos que esto es una doble crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica. Y por eso es imprescindible, yo también lo decía ayer, que no tenemos una vacuna contra el virus, pero sí que podemos tomar medidas suficientes, como mínimo, y graduales, para intentar evitar que esta crisis sanitaria y esta crisis económica, que ahora mismo está provocando una recesión, se convierta, como decía Draghi, en una auténtica depresión. Es decir, vamos a intentar evitar que una situación que puede ser puntual y coyuntural no se convierta en estructural. Y por eso la urgencia de medidas. Y por eso todos los países están tomando, digamos, decisiones muy, muy audaces y no vistas ni siquiera en la crisis del 2008-2009. Estados Unidos 2 billones de ayuda, Dinamarca un 13% del PIB en recursos disponibles a empresas. Estamos viendo como los países están, Reino Unido 400.000 millones de euros encima de la mesa para hacer frente. Están tomando decisiones muy, muy, muy valientes porque realmente el riesgo de caer en una depresión económica es real. En Estados Unidos 3 millones de desempleos, en España. O sea, no es una posibilidad. Estamos viendo que hay una crisis económica ya. Hay 400.000 personas en Cataluña que están bajo ERTE. En España el número es de miles y miles y miles de empresas que están cerradas. Entonces, lo que tenemos que ver es primero cuánto va a durar esto y cómo vamos a salir. Pero mientras tanto, garantizar la liquidez de las empresas, la capacidad de acceder a recursos financieros, mecanismos públicos para poder hacer frente a pago de casos de desempleos, de cotizaciones. Si tenemos que derivar impuestos de sociedades, IVA, IRPF, para no castigar ahora a las empresas, sobre todo las pequeñas y las empresas autónomas. Bueno, es decir, el diagnóstico yo creo que lo comparte todo el mundo y hay que tener los recursos suficientes. Y por eso volvemos un poco a la pregunta que hacía al principio Federico. Esto depende de Europa, porque realmente si ahora España empieza a pedir deuda y no tiene una cobertura de tal suficiente, vamos a empezar a aumentar, como pasó en la crisis, pues el riesgo que tenemos que pagar por la deuda y podemos disparar. O sea, necesitamos una cobertura europea que dé un marco de credibilidad, de confianza y estabilidad a las decisiones económicas que se tomen para hacer frente e intentar mitigar la crisis. Y por eso es muy urgente y por eso hay que plantarse. Yo ayer cuando escuchaba que Pedro Sánchez había dicho no a la propuesta que estaba encima de la mesa barajando, pues me pareció una decisión acertada. Porque así no puede ser. Estaban ofreciendo el mecanismo europeo de estabilidad para hacer frente a una situación que no viene derivada de un mal gasto público, sino viene derivada de una crisis sanitaria que está afectando directamente a la economía, que puede poner en riesgo a la economía española, a la italiana, a la francesa y a la europea, y por lo tanto al euro.
Entonces, ¿que puede verse afectado el euro? Claro, evidentemente. Si de aquí a 2 meses resulta que la situación ha llevado a una depresión económica, con millones de personas en el desempleo, con incapacidad por parte de los estados de hacer frente a sus obligaciones, claro que habrá una crisis. Y por eso la actitud, yo creo que es un poco, aparte de irresponsable y poco solidaria de Alemania y Holanda, pues tiene que dejar paso a una decisión económica suficiente que dé garantías y estabilidad no solo a los mercados, sino a las empresas a la hora de ver como mínimo una luz al final del túnel que les permita y les intente garantizar sobrevivir a esta situación. Una cuestión puramente de curiosidad personal, porque probablemente como Cataluña no es tan grande como piensan los imperialistas de los países catalans, o la Cataluña Gran, que se decía antes de la guerra, ¿usted conoce a Illa? Personalmente, no lo conozco. No, bueno, sus obras completas tampoco creo que sean muy copiosas. No, lo conozco, sí, de referencia en cuanto a su función secretario de organización del PSC, eso sí. En cuanto a ministro de Seguridad, pues me sorprendió un poco su nombramiento, si quiere que le diga. Bueno, él estaba para la mesa de partidos, era poner tiritas en la mesa de partidos para destruir España. Pero iba a ser realmente, como se dice, el candidato a la Generalidad en vez de IZ, ya que el pacto real es que la Generalidad fuera para Esquerra Republicana. Sí, bueno, la verdad es que son los rumores, ¿no?, que corrían en Cataluña los rumores que, bueno, y Iceta y Pedro Sánchez tampoco tienen una relación tan buena como el público parece. Y que sí que es cierto que estaba buscando un recambio. El único recambio que se veía posible, y por eso se le quiso dar una visibilidad pública, el nombramiento de un ministerio que en principio iba a tener poco trabajo, porque generalmente sanidad debería tener más del que tiene, porque debería coordinar realmente la sanidad y garantizar que sea un servicio universal para todos los españoles en función, con independencia de cualquier parte del territorio vivan. Pero vamos, como no hacen lo que hacen, pues realmente era un ministerio con poca atención, pero bueno, da mucho lustre en este ministro, ¿no? Entonces era llevarlo a Madrid, hacerlo ministro y después, pues en un momento dado, pues traerlo como candidato a la Generalitat. Sí que eso sí. No sé si ahora, después de lo que está haciendo, lo de ser ministro le va a aportar un valor o va a ser un demérito. Yo creo que va a ser un demérito. Bueno, ya que lo presentaban para perder, pues en ese sentido está bien escogido. Bueno, lo presentaban para perder, lo presentaban sobre todo para volver a hacer un tripartito, ¿no? Que exacto. Estaba fraguando desde hace meses, claro. Entonces, ¿quién mejor que alguien con un perfil como el suyo, pues para formar parte de ese tripartito de la vergüenza, ¿no? Este tercer tripartito que seguiría la senda de los dos anteriores. No es que lo del PSC en Cataluña, bueno, ¿qué le voy a explicar a usted? Digamos, lo vamos a los niveles. Es que no tiene remedio. Yo es que siempre digo, cualquier noticia que sale, siempre digo, es que no tienen remedio. Es que son infalibles en el error. No tienen remedio. Y lo que pasa es que lo sufrimos todos los catalanes, claro. Ese es el problema. Bueno, a ver, Rosana, ¿cómo andamos de tiempo? Porque tenemos que cumplir. Yo, fíjate, doy palabra a la gente, cumplo mis compromisos. Estaré enfermo. O sea. Bueno, simplemente dar las gracias a Jordi Cañas por atender nuestra llamada. Como siempre, atento y siempre disponible para ofrecernos más información y poder hablar con él. Jordi, muchas gracias. Buenos días. Te lo agradezco mucho y la verdad lo que deseo sinceramente es que podamos coincidir cuanto antes personalmente en vuestro estudio. Ah, sí, señor. Claro que sí. Bueno, yo lo he hecho en falta, pero no creas, yo aquí en Mizulo... Cuidaos mucho, por favor. Es nuestra obligación. Igualmente.